En este video te explico paso a paso cómo sacar el Real ID en California, qué documentos necesitas, cómo agendar tu cita, cuánto cuesta y qué errores evitar para no perder el viaje. Quédate hasta el final porque también te diré qué pasa si eres inmigrante o si lo necesitas sacar para un menor de edad. Primero tienes que saber si eres elegible. El Real ID en California lo puede sacar cualquier persona que tenga presencia legal en los Estados Unidos. Eso incluye ciudadanos americanos, residentes permanentes con Green Card, personas con visa, personas con DACA activo y personas con estatus de refugiado. Si eres indocumentado y no tienes ninguno de estos estatus, no puedes obtener el Real ID. Esta es la parte más importante del video, así que anótala porque aquí es donde más gente falla. Lo primero que necesitas es un documento que pruebe tu identidad. Para eso puedes usar tu pasaporte vigente, tu acta de nacimiento con apostilla, tu tarjeta de residencia permanente o tu certificado de ciudadanía. Seguidamente necesitas demostrar tu número de seguro social. Para eso puedes presentar tu tarjeta del Social Security o un formulario de impuestos donde aparezca tu número completo. Una vez cubierto eso, el tercer requisito es demostrar que vives en California. Aquí viene el detalle más importante: necesitas dos documentos distintos de domicilio. Puedes usar facturas de servicios como luz, gas, agua o teléfono fijo. También estados de cuenta bancarios, contratos de arrendamiento o correspondencia oficial del gobierno. Por último, asegúrate de que todos los documentos tengan exactamente el mismo nombre que aparece en tu identificación. Si hay alguna diferencia, necesitas llevar también el documento que explique ese cambio, como un acta de matrimonio o divorcio. El Real ID no lo puedes sacar completamente en línea, necesitas ir en persona a una oficina del DMV. Lo que sí puedes y debes es agendar tu cita por internet para no perder horas de espera. Primero entra a dmv.ca.gov y busca la opción que dice Make a Cancel an Appointment. Seguidamente selecciona la opción Apply for Real ID y elige la oficina del DMV más cercana a donde vives. Después escoge la fecha y la hora que mejor te convengan según la disponibilidad que aparezca en pantalla. Antes de cerrar la página, completa también el formulario DL44 en línea. Eso te ahorra bastante tiempo el día que vayas a la oficina. Un consejo práctico: los martes y miércoles por la mañana suelen tener más disponibilidad, así que si puedes elegir, evita los lunes y los viernes. Si por alguna razón no encuentras cita disponible, el DMV también acepta personas sin cita, pero prepárate para esperar entre 2 y 4 horas. El día que vayas al DMV, lo primero que tienes que hacer es avisar al personal que tienes una cita para el Real ID. Seguidamente un agente te atenderá y revisará todos tus documentos originales uno por uno, así que asegúrate de llevarlos todos en orden. Una vez verificados los documentos, te tomarán tu foto y tus huellas digitales. Este es el proceso estándar para cualquier identificación oficial. Después pagas la tarifa correspondiente en ventanilla. Puedes pagar con efectivo, tarjeta o cheque. Finalmente te dan un comprobante temporal que puedes usar mientras esperas el definitivo. Tu Real ID en tarjeta llegará por correo en unas 3 o 4 semanas. Recuerda siempre llevar los documentos originales, nunca fotocopias ni fotos en el teléfono, porque el DMV no las acepta bajo ninguna circunstancia. El costo depende exactamente de lo que vayas a hacer ese día. Si vas a sacar una licencia nueva con el marcador de Real ID, el costo es de $41. Si lo que vas a hacer es renovar tu licencia existente y al mismo tiempo actualizarla a Real ID, también son $41. Si en cambio solo necesitas una identificación estatal sin licencia de manejar, el costo baja a $35. Y si ya tienes tu licencia vigente y únicamente quieres agregarle el marcador de Real ID, el trámite cuesta $28. En todos los casos el pago se realiza directamente en la oficina del DMV el mismo día de tu cita. Si necesitas sacar el Real ID para un menor de edad, el proceso es casi exactamente el mismo que para un adulto. La única diferencia es que uno de los padres o tutores legales debe estar presente en la oficina con su propia identificación. Además hay que llevar el acta de nacimiento original del menor. Si eres inmigrante con visa, también puedes obtener el Real ID, pero hay un detalle muy importante que debes saber:
tu Real ID tendrá la misma fecha de vencimiento que tu estatus migratorio actual. Eso significa que cuando renueves tu visa o tu estatus, también tendrás que renovar el Real ID. Si tu visa tiene fechas distintas entre la entrada y el vencimiento, lleva toda la documentación de UCIS que tengas disponible para que el agente del DMV pueda verificar correctamente tu situación. Antes de cerrar, hay 3 errores muy comunes que hacen que la gente pierda su cita y tenga que volver otro día. El primero es llevar documentos con nombres distintos sin el documento puente que explique el cambio. El segundo es llevar solo un comprobante de domicilio cuando en realidad necesitas 2 documentos diferentes. Y el tercero, y quizás el más frecuente, es llevar fotocopias o fotos del teléfono en lugar de los documentos originales. Si evitas esos 3 errores, el trámite debería salirte sin ningún problema. Si este video te fue útil, dale like y compártelo con alguien que lo necesite. Y si tienes alguna duda sobre tu caso específico, déjame un comentario y con gusto te ayudo.